Muy bien, 21:16. Sí, Pasó señor. pero muy rápido el noticiero del día de hoy, pero tenemos todavía un tramo para llevarle más información. Uno de ellos tiene que ver con la reforma laboral que fue presentada por el Consejo de Mayo la semana pasada, Sí. donde estuvieron allí reunidos todos los referentes políticos, sindicales, empresarios y demás, para analizar obviamente punto por punto. Pero vamos a conocer un poquito más acerca de esta cuestión que obviamente va a ser enviada al Congreso para su aprobación, Por supuesto. previo obviamente una discusión. Estamos ya en comunicación con Franco Marconi, analista político, él de la Fundación Libertad y Progreso. Le damos la bienvenida aquí a Norte Grande, a Somos Uno. Franco, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Florencia y Miguel te saludamos. ¿Cómo está, Franco? Hola, ¿qué tal, Florencia y Miguel? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Todo bien, Muy Franco? bien. ¿Vos cómo estás? Bien, por suerte, muy bien, gracias. Gracias Bueno. por la invitación. Bueno, obviamente que ahí estamos hablando de la reforma laboral y ahí hay varios puntos a tener en cuenta, horas extras, remuneración, paritarias y demás. Para vos, ¿cuál es el punto más destacado de una serie de puntos que establece el proyecto? Bueno, el proyecto tiene una serie de puntos, bien como mencionás. Yo creo que lo más relevante del proyecto es algo justo que no mencionaste, que es lo que se conoce como la prelación de los acuerdos de menor rango por sobre los de mayor rango. Esto, si querés, tiene dos cuestiones esenciales, que es, uno, esto mismo, a lo que se le conoce como descentralización de las convenciones colectivas, lo que implica básicamente es que hoy en día los convenios colectivos de trabajo se negocian por rama de actividad. Esto implica que para todas las empresas y para todas las regiones aplica el mismo acuerdo. Ahora, una de las cosas que busca el gobierno es que si las empresas o las regiones negocian un acuerdo diferente, siempre que no sea peor, al acuerdo que se negocia a nivel rama, tenga más importancia, o este acuerdo regional o por empresa tenga prelación, tenga importancia por sobre el acuerdo marco general. Esto permite otorgar mayor flexibilidad a las distintas regiones y a las distintas empresas, porque, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo, no es lo mismo un pequeño taller metalúrgico en el conurbano bonaerense que, por ejemplo, Techint. Entonces, en este sentido, y para ellos rige el mismo acuerdo hoy en día. Esta es una cuestión sumamente importante. Y el otro elemento dentro de estas convenciones colectivas es el concepto de ultraactividad. El concepto de ultraactividad implica que cuando un acuerdo está vencido, porque se vence su plazo de aplicación, no se puede modificar a menos que sea negociado uno nuevo. Entonces, este acuerdo no vence. Se sigue aplicando constantemente hasta que se negocie uno nuevo. Esto, implícitamente, lo que dice es que los sindicatos no se quieren sentar a negociar, porque o ninguna de las partes se va a sentar a negociar si no le conviene. Si no está seguro de obtener un mejor acuerdo, no se va a sentar a negociar directamente. Sí. Totalmente. Franco, vos sabés que hay un tema también muy, muy importante, principalmente mirándolo desde el lado de los empresarios, los pequeños y medianos empresarios, que tiene que ver con los juicios laborales. ¿En eso también se va a hacer foco en esta reforma laboral? Bueno, hay algo sobre eso. El problema con eso es que es difícil de atacar la parte de la justicia, ¿no? La parte de la justicia tiene muchas aristas que son más bien complicadas de ir por, y entonces el gobierno yo creo que va a apuntar más a un acuerdo entre sindicatos y empresas para tratar de reducir la litigiosidad. Algunas de estas cuestiones son, por ejemplo, el recálculo de las indemnizaciones, que no haya intereses sobre intereses, que se modifique la forma en la que se calculan estos intereses, distintas medidas que desde la Fundación Libertad y Progreso creemos que no atacan el centro del problema, que es uno de estas cuestiones, es que la justicia laboral hoy en día tiene un claro sesgo y deja de ser justa, ¿no? Que es el rol de la justicia. Y en una segunda instancia, los jueces laborales aplican un criterio jurídico que se llama erga omnes, que es a cada cautelar que sacan, aplican a todas las cautelares. Aplican a todas las partes, sin importar si son parte o no del juicio, ¿no? Entonces, esto implica básicamente que que el fallo del juez aplica a todos los posibles fallos futuros. Esto es un disparate jurídico porque todos los juicios son diferentes en esencia. Sin embargo, se arrogan esta posibilidad de hacerlo y complican todo el resto de la reforma. Lo que terminan haciendo al final del día es que vacían de contenido cualquier reforma, que fue un poco de lo que pasó con el DNU 7023 que buscó sacar el gobierno hace 2 años. Sí. Franco, ¿por qué crees que la gente tiene tanta incertidumbre, ¿no?, con la reforma laboral? ¿Por falta de conocimiento o porque estábamos acostumbrados a trabajar de diferentes maneras? Yo creo que la reforma laboral es un tema tabú en la Argentina desde hace al menos, no sé, 20, 25, 30 años, por decir poco, ¿no?
Entonces, yo creo que la incertidumbre viene del marco de las cosas nuevas. Estamos discutiendo algo que nunca se había discutido. Estamos discutiendo cosas que no se estaban discutiendo y que los gobiernos anteriores no se animaban a discutir. Entonces, la incertidumbre es el paso natural hacia el cambio. A partir de ahí, es muy importante que el gobierno cumpla el rol de educar en qué es la reforma, por qué la reforma, qué está modificando, qué no está modificando, por qué modifica lo que modifica y por qué deja lo que deja. Ese rol es importantísimo del gobierno y es esencial que lo lleve adelante para que al final del día la reforma se pueda concretar de forma correcta, ¿no? Porque si bien entendemos que el gobierno tiene que negociar en el Congreso, el gobierno también necesita que la gente, Sí. que la sociedad pida esta reforma, que la gente entienda a qué se refiere la reforma. Esto es una parte esencial de la reforma y por eso también la incertidumbre. Totalmente. Aparte, Franco, como vos decías, hace años que está esta ley laboral, digamos, que bueno, necesita obviamente modernizarse, se puede decir. El mundo laboral ha cambiado también, principalmente en los últimos años. Franco, el tema de considerar algunos trabajos esenciales y la posibilidad de por allí evitar las huelgas y la presión de los sindicatos, ¿eso también se va a tener muy en cuenta en esta reforma o se va a tener en cuenta por lo menos en el proyecto? Y es a lo que apunta el gobierno. El gobierno apunta que una serie de actividades que son esenciales, el transporte, los médicos, los aeronáuticos, etcétera, tengan que seguir prestando un servicio por lo menos básico. Porque está bien, está el derecho a huelga y es importantísimo el derecho a huelga, pero no podemos dejar a los hospitales sin médicos, Claro. no puede dejar de haber transporte, no puede dejar de haber aviones. En ese sentido, entonces, el gobierno busca reinterpretar a qué se refiere con servicio esencial, servicio creo que es importante, o no me acuerdo cuál era la otra palabra específica que usaba, pero con esto lo que buscan es tratar de quitarle un poco el poder que tienen los sindicatos de estos servicios tan esenciales. Porque si te para el sindicato de transporte, si te paran todos los colectivos, todo el transporte público, trenes y demás, te terminan, al final del día es un paro general encubierto. Y un paro general es una cosa seria. Sí. Totalmente. Franco, vos como analista político, ¿creés que se va a aprobar esta reforma? Yo creo que sí, yo creo que el gobierno tiene los números, han hecho las negociaciones y por sobre todas las cosas hay cierto impulso social, hay incertidumbre, pero también la sociedad reconoce que es importante que la reforma se discuta en el Congreso y que la reforma esté como base para los años que vienen. Entonces, en este sentido, yo creo que el gobierno tiene, si querés, o si quieren, un poco más sencillo la vuelta como para lograr esta reforma. Esto no significa que no vaya a haber debate, no significa que no vaya a haber discusiones y no significa que lo que manda el gobierno al Congreso sale. El Congreso no va a ser una escribanía. El gobierno sigue teniendo una minoría mucho más musculosa, si se quiere, de lo que era hace 2 años, o de lo que fue estos últimos 2 años, pero Sí. sigue siendo una minoría en ambas cámaras. Entonces, no es que lo que mande el gobierno va a salir automáticamente. No me queda ninguna duda de que va a haber algunas modificaciones, de que va a haber algunas cosas que estén, que no estén, etcétera, pero que al final del día va a haber una reforma laboral para el final de las extraordinarias. Franco, ha sido un gusto hablar contigo. Te mandamos un abrazo grande. Ha sido un gusto para mí también. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, Franco. Franco Marconi, analista político de la Fundación Libertad y Progreso, hablando aquí en Norte Grande y Somos Uno, entonces, acerca de la futura reforma laboral.